En los últimos días, colegas y amigos a quienes quiero y respeto, bueno, creo que empecé mal. A todos los quiero, pero tengo que confesar que respeto a unos más que a otros y que a algunos les he perdido el respeto del todo por cosas que tienen que ver con la hidroxicloroquina, la ivermectina, los casos de un asilo local y otras charlatanerías que nada tienen que ver con la ciencia. En cualquier caso, en los últimos días, varios colegas han llenado mi correo y los servicios de chat que uso preguntándome sobre publicaciones que ruedan por las redes y que ponen a la gente a dudar sobre si vacunarse o no. Esta publicación en particular me llegó de varias fuentes a quienes respondí sugiriéndoles que se aferren a lo que recomiendan las instituciones más serias del mundo, como el NIH, la FDA, los CDC y las publicaciones respetables como el New England Journal of Medicine, JAMA, el British Medical Journal, The Lancet y otras cuantas. También argumenté que hay que huirle a este tipo de titulares tan rimbombantes que lo único que buscan son atraer clics y generar zozobra. Poco más para agregar sobre el asunto, si no fuera porque los mensajes que me llegaron procedían de varios colegas especialistas respetados y con influencia en la comunidad que claramente se dejaron impresionar por lo que vieron y eso me preocupa. Por este motivo decidí compartir con ustedes una reciente publicación de Chin Jong, un neurobiólogo malayo que ha escrito más de 100 artículos sobre coronavirus y que trae una oportuna reflexión sobre el tema de las nanopartículas lipídicas en las que están encapsuladas las vacunas de Pfizer y Moderna. Algo de preocupación intenta surgir con respecto a la posibilidad de que estas vacunas logren llegar a las células cerebrales y los efectos que esto podría tener. Para dejarles claro este tema y disipar preocupaciones antes de que crezcan sin necesidad, es este video. Como no me cansaré de repetir, todo el mérito de lo acá expuesto pertenece al autor cuya publicación estoy comentando. La licencia bajo la cual se publica me permite comentar el artículo y referirme a él siempre y cuando cite la fuente, que en este caso es la referencia 9. De hecho, siempre les recomiendo leer la publicación a la que me refiero, con lo cual no solo la comento, sino que también la promuevo. Ahora bien, si decide quedarse conmigo acá, yo le cuento la historia lo mejor posible en un formato de video que complemento con imágenes y referencias que podrían ayudarle a comprender el tema sin el esfuerzo de tener que leerlo. Mejor dicho, como a mí me gusta esto, yo hago el esfuerzo de disecar el asunto con cuidado y usted se entera fácil, incluso reproduciendo el video al doble de la velocidad. Es posible que a algunos este intento de ayudar a difundir la ciencia les parezca una tontería. Sin embargo, he observado que en general esas personas hacen tan poco por ayudar en esta epidemia que sus críticas me resbalan. Yo por lo menos estoy acá desde mi modesta tribuna tratando de ayudar de la mejor manera que puedo. Si decide leer a Jong, cosa que debería, no es necesario que siga adelante con este video. Sin embargo, a lo mejor ambas cosas se complementan, eso es su decisión. Lo cierto del caso es que vamos a referirnos a las vacunas de Pfizer y Moderna, dos de las varias aprobadas para combatir esta epidemia y las únicas que se basan en RNA mensajero. El asunto es que este par de vacunas llevan el material genético encapsulado en unas nanopartículas lipídicas que pueden interactuar con muchos tipos de células, las del cerebro incluidas, y este asunto ha generado algún tipo de debate académico. Para dejar las cosas claras desde el principio, como bien lo hace Jong, empecemos por la conclusión, 2 puntos y entre comillas. El riesgo de la infección por SARS-CoV-2 supera ampliamente cualquier riesgo hipotético de las vacunas de RNA mensajero encapsuladas en nanopartículas lipídicas. Cierro comillas. Ya estuvo. Si está de afán, puede darse por terminado el video en este momento. Sin embargo, hay algunos detalles del tema de las nanopartículas que merecen ser discutidos en aras de la transparencia. Empecemos por el principio. Casi todos los candidatos a vacunas contra COVID-19 dependen o se basan en la famosa proteína espiga, entre comillas, del SARS-CoV-2 para inducir la inmunidad.
De forma particular, las vacunas de Pfizer y Moderna tienen un RNA mensajero encapsulado, o mejor dicho, envasado, empaquetado en nanopartículas lipídicas que se fusionan con las células musculares e inmunitarias luego de que son inyectadas en un individuo. Una vez al interior de las células, el RNA mensajero liberado da instrucciones para que se fabriquen proteínas espiga que se expresan en la superficie celular, activando así varias rutas, varias vías del sistema inmune. Todas las vacunas pretenden entonces entrenar al sistema inmune para que de una forma u otra éste reconozca la proteína espiga. Sin embargo, solo las vacunas de Pfizer y Moderna utilizan tecnología de nanopartículas lipídicas para entregar el material genético al interior de las células. Son estas nanopartículas lipídicas las que, en teoría, podrían representar un hipotético, casi que imaginario riesgo. Las vacunas de RNA mensajero se aplican por vía intramuscular en el brazo, pues la vascularización de esos músculos hace que el material inyectado pueda alcanzar con facilidad el torrente sanguíneo y el sistema linfático. Siendo así, las nanopartículas lipídicas pueden lograr que el RNA mensajero llegue a un amplio tipo de células que incluyen algunas donde no las querríamos, como las neuronas del sistema nervioso central o la médula espinal. De hecho, la tecnología de nanopartículas lipídicas se ha usado para solucionar el problema que tienen algunas drogas para atravesar la barrera hematoencefálica. Como esta barrera que protege al cerebro y a la médula espinal es liposoluble, el RNA mensajero encapsulado en nanopartículas lipídicas podría ingresar al cerebro y a la médula espinal. Si esto es así, entonces las células cerebrales que expresen la proteína espiga en su superficie podrían ser identificadas como ajenas por el sistema inmune. Es así como las células T citotóxicas matan células infectadas con virus o incluso células cancerosas. Pues bien, al menos en teoría, esos linfocitos T citotóxicos podrían ver a la proteína espiga expresada en la superficie de una neurona como una amenaza y destruirla. El asunto es que, a diferencia de las células musculares o las del hígado, las células cerebrales rara vez se regeneran, es decir, una vez destruidas no hay forma de recuperarlas. Como consecuencia de esto, un muy reconocido genetista de apellido Ulm expresó su preocupación al respecto en una carta enviada al British Medical Journal y en un comentario público que hizo a un artículo publicado en Science Translational Medicine en enero del 2021. Ulm advertía que el ataque de las células T al cerebro podría implicar efectos secundarios que pueden no manifestarse durante años, con daños acumulativos e inflamación crónica. La verdad sea dicha, este asunto no es la primera vez que se debate. En un estudio del 2017 se vacunaron ratones contra influenza con vacunas encapsuladas en nanopartículas lipídicas. Se encontraron rastros de RNA mensajero en el cerebro de los ratones en una concentración de 0.4 nanogramos por mililitro. Debe tenerse en cuenta que las concentraciones del material genético fueron mucho más altas en el sitio de inyección, con 5.680 nanogramos por mililitro, en los nódulos linfáticos proximales, con 2.120 nanogramos por mililitro, en los nódulos linfáticos distales, con 117 nanogramos por centímetro, y en el vaso, con 87 nanogramos por mililitro. Es decir, en este estudio las concentraciones del material genético inyectado que se observaron en el cerebro de los ratones fueron extremadamente bajas. Los anteriores hallazgos son consistentes con el informe de evaluación de la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de Moderna. La agencia reportó que la vacuna cruza la barrera hematoencefálica, pero con niveles que representan el 2 al 4% de los plasmáticos. En cualquier caso, es bueno saber que las nanopartículas lipídicas pueden llevar trozos de la vacuna de RNA mensajero al cerebro y no tenemos completamente claro qué podría ocurrir después de que esto suceda. Mejor dicho, no sabemos qué le podría pasar a una célula cerebral que termine expresando la proteína espiga en su superficie. Para completar el contexto sobre el tema, la semana pasada el British Medical Journal dedicó un espacio a comentar sobre unos documentos filtrados que indicaban que algunos de los primeros lotes comerciales de la vacuna de Pfizer tenían niveles de RNA mensajero inferiores a los esperados. En esa publicación, y aunque no tenía nada que ver, aparece un recuadro que comenta sobre las preocupaciones manifestadas por el Dr. Ulm. No hay en realidad nada concreto, pero yo lo invito a leer esta publicación, yo lo hice, si desea profundizar en el asunto.
En cualquier caso, aunque es cierto que pequeñas cantidades de RNA mensajero de estas vacunas podrían llegar al cerebro, varios estudios han investigado la localización celular de las nanopartículas lipídicas que portaban un RNA mensajero que codificaba no la proteína espírica del SARS-CoV-2, sino otra proteína llamada luciferasa, que puede detectarse haciendo imágenes especiales de los diferentes órganos del cuerpo. Entonces, en un estudio en ratones en el 2015, se demostró que la inyección intramuscular de nanopartículas lipídicas que contienen RNA mensajero resulta en una alta concentración de este RNA en el hígado y en menor cantidad en los músculos, el vaso y los pulmones. Lo importante de este estudio es que nos permitió saber que la expresión de la luciferasa inducida por el RNA mensajero alcanzó su punto máximo a las 5 horas y disminuyó a partir de entonces. Otro estudio del 2017 confirmó que la expresión de las proteínas inducidas por RNA mensajero tenía un pico cercano a las 6 horas. En un estudio de 2019 se inyectó la vacuna de RNA mensajero encapsulado en nanopartículas lipídicas a macacos por vía intramuscular. El RNA mensajero acabó entrando más en el hígado, seguido del vaso y los músculos. La expresión de la luciferasa solo duró unas 8 horas y luego disminuyó. En un estudio similar, publicado en enero del 2021, el RNA mensajero tuvo su máxima expresión proteica inducida en las primeras 24 horas y desapareció en su mayor parte al 6º día. Aunque no se mencionaron partes específicas del cuerpo, no parece que el RNA mensajero haya entrado al cerebro. Lo que podemos observar en estos estudios es que la inyección intramuscular de nanopartículas lipídicas tiende a entregar RNA mensajero a los músculos, el hígado, el vaso y los nódulos linfáticos. Este patrón de localización es consistente con el informe de evaluación de la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de Moderna, aunque esta agencia también encontró pequeños rastros de RNA mensajero en otros tipos de células, como el corazón y el cerebro. Siendo así, nosotros podemos estar seguros de que lo más probable es que el cerebro no sea el principal tejido u órgano en el que entren las nanopartículas lipídicas de Pfizer y Moderna. No me quiero extender en las explicaciones, pero un grupo de discusión de Google sobre RNA mensajero, en ese grupo el doctor Qian-Hua Guo describió en detalle las múltiples barreras que estas vacunas tienen que superar para llegar al sistema nervioso central. Estas barreras son tantas y tan variadas que pueden explicar el por qué se encuentra tan poco RNA mensajero en estos tejidos. Si usted quiere profundizar en esto, lo invito a visitar la referencia 19. Ahora bien, otro asunto que toca tener en cuenta es que el cerebro está protegido por la barrera hematoencefálica, por lo que incluso si las nanopartículas lipídicas están a punto de entrar en el cerebro, las células de la barrera hematoencefálica podrían absorber la vacuna y por lo tanto la expresión de la proteína espiga podría limitarse a las células que están en esa barrera hematoencefálica. De todos modos, aun si la vacuna de RNA mensajero logra entrar al cerebro, todavía no sabemos qué podría suceder allí. Es posible que el RNA mensajero se degrade una vez que entra al cerebro. Es también posible que las neuronas capten el RNA mensajero y expresen la proteína de la espiga en su superficie, desencadenando los ataques de las células T citotóxicas. Sin embargo, esto supone que las células T también tienen que atravesar la barrera hematoencefálica. De hecho, el tráfico de células T en el cerebro está muy regulado para evitar inflamaciones no deseadas, por lo que no es fácil que las células T crucen la barrera hematoencefálica. La siguiente pregunta sería si esa supuesta lesión neuronal es lo suficientemente grave como para desencadenar enfermedades. Es muy posible que el daño infringido sea solo un pequeño factor de estrés que no resulte perjudicial para la salud. Nosotros sabemos que las vacunas de Pfizer y Moderna activan las células T. Sin embargo, no se ha demostrado que las células del sistema inmune del cerebro, como la microglía, se activen con las vacunas de RNA mensajero. Resulta también importante recordar que el RNA mensajero no permanece en la célula durante mucho tiempo y que desaparece después de ser traducido a proteínas. La expresión de la proteína inducida por la vacuna alcanza su máximo pico en unas horas y luego disminuye bruscamente, durando solo unos días. Como las células T pertenecen al sistema inmunitario adaptativo, tardan entre 7 y 15 días en activarse, de modo que su mecanismo destructivo no se activa tan fácil como uno creería.
Les recuerdo también que los sujetos que participaron en los estudios clínicos de fase 1 con estas vacunas han completado ya cerca de un año de seguimiento y hasta la fecha no ha habido ninguna señal de problemas preocupantes a largo plazo. Resulta entonces fácil concluir que los entes reguladores conocen el tema de las nanopartículas lipídicas y que lo han considerado poco preocupante por las razones expuestas antes. La realidad es que hay que sopesar el riesgo hipotético de las vacunas de RNA mensajero encapsuladas en nanopartículas lipídicas contra la amenaza real de este coronavirus. Young, el autor de la publicación que estamos comentando, consultó sobre este asunto al Dr. Steve Pascolo, cofundador de CureVac, una empresa que también trabaja en terapias basadas en RNA mensajero. El Dr. Pascolo admite que algunas células que toman el RNA mensajero y expresan la proteína de la espiga en su superficie podrían ser destruidas por las células T citotóxicas. Sin embargo, nos hace caer en la cuenta de que esto es lo que ocurre en un grado mucho mayor y en todos los órganos cuando nos infectamos por el SARS-CoV-2. Con una vacuna de RNA mensajero, la eventual destrucción de las células por parte de los CD8, o sea, las células T citotóxicas, sería siempre muy poca en comparación con lo que ocurre en la infección cuando los virus infectan prácticamente todas las células de todos los órganos y el sistema inmunitario se activa por completo para deshacerse de él. Dicho de otra manera, los simples 30 microgramos de vacuna de RNA mensajero inyectados por vía intramuscular palidecen en comparación con la infección real del virus en cuanto a la capacidad de desencadenar ataques de células T citotóxicas en el cerebro y en otros lugares. Y sí, el SARS-CoV-2 es capaz de invadir el cerebro y muchos otros órganos. Es por esto que los expertos del grupo de discusión de Google sobre RNA mensajero, donde espero me admitan, aunque no creo, y que plantearon por primera vez los hipotéticos riesgos de las vacunas encapsuladas en nanopartículas lipídicas, siguen estando a favor de las vacunas y coinciden en que el SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce son la mayor amenaza, es decir, la amenaza real. Esto ha sido todo por este video. Si les gustó, si les resultó de alguna utilidad, si les enseñó algo, los invito a compartirlo en sus redes. Al regalarle un like, ya saben que nunca les sobra, y a suscribirse al canal activando la campanita que les garantiza que les van a avisar cuando suba un nuevo video.